Bueno, hoy vamos a ver el tercer diseño experimental, que es el diseño en cuadrado latino. De los tres que hemos visto, este es el que menos se usa, porque tiene muchísimas restricciones en su aplicación. Así que realmente en la vida cotidiana de los investigadores resuelve una situación particular que yo les voy a mencionar ahora en un ratito, pero son tantas las restricciones de aplicación que tiene que prácticamente no se lo usa a este diseño. Es prácticamente más de lo mismo que hemos venido viendo hasta ahora en diseño completamente aleatorizado y en diseño en bloque, solo que va a introducir algunos elementos más, pero básicamente es lo mismo: la tabla de análisis de la varianza, la prueba F y la prueba de comparación de media. Bueno, entonces vamos a este diseño en cuadrado latino. El diseño en cuadrado latino es un diseño en bloques, digamos, doble, o sea, tiene un doble bloqueo, en donde uno de los criterios de bloqueo controla una fuente de variabilidad que existe entre las unidades experimentales y el otro criterio de bloqueo controla otra fuente de variabilidad que hay en esas mismas unidades experimentales. O sea que el diseño en cuadrado latino se aplica cuando las unidades experimentales están variando por dos cosas. ¿Mm? Por ejemplo, en un experimento de animales tenemos animales de distintos pesos y distintas edades para hacer el experimento. Entonces hay que hacer un criterio de agrupamiento doble. Un criterio de agrupamiento sería el peso y el otro criterio de agrupamiento sería la edad, por ejemplo. O supongamos que en un terreno tenemos una pendiente doble. Al que vimos ayer en bloque era una pendiente, porque es una pendiente que va hacia una sur-norte y otra que está en este-oeste. O sea, como un terreno que está así como medio ondulado. Entonces tenemos un gradiente en un sentido y otro gradiente en otro sentido. Entonces necesitamos controlar esos dos gradientes de fertilidad en dos sentidos diferentes. Es como que estamos en la punta de la loma y el experimento baja para dos lados. ¿M? Entonces hay que controlar las dos cosas. El diseño en cuadrado latino es un diseño que nosotros, cuando diseñamos la aleatorización, lo vamos a generar en una tabla que tiene filas y columnas. Y en esa tabla con filas y columnas es donde nosotros aleatorizamos los tratamientos. ¿Qué es lo que va en las filas? Bueno, en las filas del diseño, que sería así en este sentido, está la primera variable de bloqueo. O sea que acá tenemos un bloque 1, un bloque 2, un bloque 3, basado en esa primera fuente de variabilidad que estamos tratando de controlar en las unidades experimentales. Y en las columnas está la segunda variable de bloqueo, que sería la segunda fuente de variabilidad que nosotros estamos controlando en las unidades experimentales. Entonces en esta columna así estaría el primer bloque, pero del segundo criterio de bloqueo, el segundo bloque del segundo criterio de bloqueo y el tercer bloque del criterio de bloqueo. O sea que lo que estamos tratando de hacer cuando diseñamos un experimento en cuadrado latino es controlar dos fuentes de variabilidad que hay en las unidades experimentales. A ver, para entender cómo es la aleatorización en el cuadrado latino, recordemos cómo era la aleatorización en los dos diseños que ya hemos visto, que son el diseño completamente aleatorizado y el diseño en bloque. En el diseño completamente aleatorizado,
no teníamos ningún tipo de restricción en cuanto a la aleatorización. O sea, nosotros tenemos nuestras unidades experimentales y le asignamos en una secuencia aleatoria cualquiera de las repeticiones de cualquier tratamiento a cualquiera de esas unidades experimentales. O sea, es totalmente irrestricto la asignación de los tratamientos y las repeticiones a las unidades experimentales. En el diseño en bloque, ¿qué sucedía? Las unidades experimentales se podían agrupar en grupos llamados bloques, tales que las unidades experimentales dentro de cada bloque son homogéneas, pero las unidades experimentales que están en un bloque son distintas o no son homogéneas en relación a las unidades experimentales del otro bloque. De tal modo que ese diseño garantiza homogeneidad dentro del bloque, pero entre bloques hay heterogeneidad. Y entonces, ¿cómo hacíamos la asignación ahí de los tratamientos? Bueno, ahí hay una restricción, y es que la asignación va a seguir siendo aleatoria, pero la vamos a hacer bloque por bloque. O sea que tomamos el bloque 1 y aleatorizamos todos los tratamientos, porque tienen que estar todos dentro del bloque y en una secuencia aleatoria. Después tomamos el otro bloque y en ese otro bloque hacemos la secuencia aleatoria de todos los tratamientos y así con cada bloque. Bueno, ¿cómo hacemos en este caso en donde tenemos doble bloqueo? Bueno, la condición de aleatorización, en este caso de doble bloqueo, que es el cuadrado latino, es que cada tratamiento, que son las letras que están acá adentro, cada uno de esos tratamientos no puede repetirse ni en la fila ni en la columna. O sea, cada letra representativa del tratamiento no se puede repetir ni en sentido vertical ni en sentido horizontal. Entonces, fíjense cómo acá, ven, si miramos las filas y las columnas, nada se repite en ninguno de los dos sentidos. Este tipo de diseño controla dos fuentes de variabilidad. Ahora, ¿cómo tienen que ser esas fuentes de variabilidad para poder aplicar este diseño? Y ahí empiezan las restricciones que tiene este diseño. Tienen que ser independientes entre sí u ortogonales. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuente de variabilidad que estamos controlando con la variable de bloqueo 1 tiene que ser independiente de la fuente de variabilidad que estamos controlando con el bloqueo 2. O sea que la que está aquí no tiene un efecto directo sobre la que está acá. O sea, las dos se mueven de forma independiente. Eso es una restricción muy fuerte que tiene este diseño, porque eso es muy difícil de lograr. Entonces hay que pensarlo muy bien cuando uno tiene un doble criterio de bloqueo, si esas fuentes de variabilidades realmente una no tienen efecto sobre la otra. ¿Qué otra restricción severa tiene este diseño en cuadrado latino? Es que el número de tratamientos tiene que ser igual al número de repeticiones y tiene que ser igual a la cantidad de bloques que hay en sentido de fila y en cantidad de bloques en sentido de columna. O sea, fíjense, tenemos 3 filas, 3 columnas. ¿Cuántos tratamientos hay acá? A, B, C. Hay 3 tratamientos. No puede haber más. ¿Y cuántas repeticiones hay? 3 veces cada uno. A está 3 veces, B está 3 veces, C está 3 veces. O sea que si hay 4 tratamientos,
esto va a ser de 4 por 4 filas. Si hay 5 tratamientos, va a ser de 5 filas y 5 columnas y 5 tratamientos y 5 repeticiones de cada uno. O sea que la cantidad de tratamientos que usamos en el cuadrado latino nos está determinando la cantidad de repeticiones que tenemos que aplicar y la cantidad de bloques que tenemos que aplicar en el sentido de fila y en el sentido de columna. Entonces, si hay muchos tratamientos, imagínense que tengamos un experimento con 10 tratamientos, ya el tamaño del experimento se nos va haciendo gigantesco. Entonces, este es un diseño que si no vamos a usar muchos tratamientos y que si tenemos dos variables de bloqueo que son independientes entre sí, lo vamos a poder utilizar. Si no, no. Y son tan fuertes estas restricciones que realmente este diseño casi no se usa. Bueno, entonces, les había mencionado que no podemos repetir ni en filas ni columnas. Entonces veamos, por ejemplo, un cuadrado latino con dos factores de bloqueo en 3 niveles cada uno. O sea, hay 3 tratamientos y cada uno está repetido 3 veces. Eso siempre va a ser así. O sea, tratamiento es igual a repeticiones. Siempre es así en un cuadrado latino. Bueno, ¿cómo lo podemos construir? Ponemos A, B, C, ven en la primera fila. En la segunda fila empezamos con la segunda letra y seguimos la secuencia. B, C y volvemos a la primera. Acá tomamos la segunda, la ponemos acá, C, y seguimos con la secuencia A, B. Bueno, eso es lo que se llama el cuadrado latino básico o cuadrado latino generador. Lo que nosotros hacemos cuando lo tenemos que implementar es aleatorizar las filas. Las filas las aleatorizamos con una secuencia aleatoria y una vez que hemos obtenido la secuencia aleatoria de filas, aleatorizamos las columnas. Entonces, de este cuadrado latino generador pueden surgir muchos, como 20 cuadrados latinos diferentes basados en este cuadrado latino generador. O sea, no es que nosotros siempre que hagamos el experimento lo vamos a hacer con esta aleatorización. No, en realidad acá no está aleatorizado. La aleatorización va a venir cuando tomemos el generador y hagamos una permutación aleatoria de las filas y de las columnas y recién de ahí va a salir el diseño o el plano de campo. Para un cuadrado latino en donde hay 4 tratamientos y hay 4 repeticiones, bueno, al generador lo construimos así, A, B, C, D, tomamos la segunda, podríamos haber tomado la tercera también, da lo mismo. La colocamos ahí y volvemos con la secuencia. Vamos acá y seguimos con la secuencia, acá y D y volvemos a B, C. Y una vez que tenemos el generador, hacemos una permutación de las filas y luego de las columnas y de ahí va a salir uno de los múltiples posibles cuadrados latinos para que lo apliquemos en el experimento que nosotros vamos a usar. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Controla dos fuentes de variación exógenas, o sea, al doble criterio de bloqueo. Pero estas dos fuentes, como les mencioné, deben ser independientes. O sea que una no tiene que estar teniendo un efecto sobre la otra. ¿Cuál es la desventaja? Es la que ya les mencioné. Solo se pueden usar poco tratamiento, ya que la restricción número de filas igual a número de columnas igual a número de tratamientos igual a número de repeticiones hace que con muchos tratamientos sea imposible de aplicar en la práctica. El modelo lineal de un cuadrado latino, bueno, básicamente es la misma idea que hemos venido viendo en diseño completamente aleatorizado y diseño en bloque. En completamente aleatorizado
A ver, los recordemos, ya que estamos acá, los veamos a todos. En el completamente aleatorizado, nosotros teníamos la media general más un efecto, ay perdón, se me fue muy difícil escribir con el más un efecto de tratamiento más el término de error. Eso era en el completamente aleatorizado, o sea en el DSA. En bloque, que vimos ayer, agregábamos un término más. ¿Y ese término cuál era? El efecto de bloque. O sea, tenemos la media más el efecto del tratamiento, que es el que nos importa, más el efecto del bloque, más el término de error. Eso es en diseño en bloques, o sea, en el DBCA. Y acá, ya que estamos, recordemos, porque pocos han contestado bien esa pregunta ayer en el control de lectura, esta parte es el efecto sistemático y esta es la parte aleatoria. Bueno, en el diseño en bloques, esta parte del modelo es el efecto sistemático. Y estas dos partes de acá corresponden a variabilidad, pero esta variabilidad nosotros sabíamos que existía, entonces esta es una variabilidad controlada por el diseño experimental. Y esta es la variabilidad aleatoria pura, digamos. Bueno, en el cuadrado latino, fíjense que se adicionan estos dos términos, el beta y el gamma. Este de acá es el efecto de los tratamientos, el alfa. El beta es el efecto del primer criterio de bloqueo o efecto de filas. El gamma es el segundo criterio de bloqueo o efecto de columna. Acá falta un más, chicos. Más el término de error. Entonces, esto de acá sigue siendo el efecto sistemático. Y todo esto son efectos de variabilidad que hay en el experimento. Pero estos dos, hasta acá, el beta y el gamma, es la variabilidad que nosotros hemos controlado con el diseño en cuadrado latino. Y el epsilon sigue siendo como siempre la variabilidad aleatoria. Es lo que no podemos controlar nosotros. O sea, variabilidad aleatoria. Entonces ahí están los tres modelos para los tres diseños que hemos visto. Y al igual que en los tres, el término de error siempre tiene el mismo supuesto. O sea, es normal, con varianza 0, varianza con media 0, con varianza constante y con esperanza 0. Que eso estaría faltando ahí, que la esperanza de esos epsilon es... Ah, no, ahí lo dice, sí, sí está. Es esta, la esperanza 0. Bueno, ¿cómo va a ser la partición de la suma de cuadrados acá? Bueno, esa suma de cuadrados acá, la suma de cuadrados total, se va a descomponer en una suma de cuadrados de tratamiento más la suma de cuadrados del primer factor de bloqueo, que son las filas, más la suma de cuadrados del segundo factor de bloqueo, que son las columnas, más la suma de cuadrados del error. O sea que se ha incorporado acá una más, un término más de suma de cuadrados. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Se desea seleccionar una cosecha 2. Este ejemplo está en la cartilla de práctica. Es el ejercicio 1. O sea que ese ejercicio 1 está resuelto aquí. Y en la cartilla de ejercicios les hemos resuelto otro. O sea, van a tener dos ejercicios resueltos por nosotros. El resto de la cartilla
¿Ven? Es este, el que está ahí. Y nosotros en este apunte les hemos resuelto también el 4. O sea, les estamos proporcionando 2 ejercicios resueltos. El resto es para que practiquen ustedes. No va a haber una clase práctica de cuadrado latino, porque yo acá ya les he estado dando la teoría con la práctica, todo junto. Y el jueves a la tarde va a haber consulta. Bueno, ahí ustedes lean, revean los ejercicios y nos preguntan el jueves cualquier duda que tengan. Bueno, entonces volvamos al ejercicio. Entonces desea seleccionar una cosechadora de entre 4, A, B, C y D. Esos son los tratamientos del experimento que ofrece el mercado para la cosecha de soja. Ahora, acá hay un tema que las cosechadoras no rinden igual en cualquier circunstancia en que las usemos. Entonces, acá va a haber 2 elementos que van a estar teniendo influencia sobre el desempeño de esa máquina. Uno es el maquinista, el que la maneja. No todas las personas tienen la misma habilidad en el uso. Entonces ahí hay un factor que puede hacer que varíe los resultados de la máquina. Entonces ahí hay que tener en consideración una fuente de variabilidad, que es el maquinista. Ahora, después tenemos otra fuente de variabilidad que hace que varíe el rendimiento de una máquina, que es cómo eran las condiciones en la jornada en la que se la aplicó a la máquina, en que se hizo la cosecha, porque las condiciones ambientales cambian, hay días más húmedos que otros, más soleados. Bueno, eso afecta. Entonces, como eso sabemos que afecta, entonces esa sería el segundo criterio de bloqueo. Entonces, como nosotros tenemos 4 máquinas y por la restricción que tiene el diseño, estamos obligados a usar 4 maquinistas y estamos obligados a usarla, a hacer la cosecha en 4 jornadas distintas. Y estamos obligados a usar 4 veces cada máquina, o sea, las repeticiones. Bueno, esa es la restricción. Si tuviéramos 5 marcas, tendríamos que haber tenido 5 maquinistas y haberlo aplicado en 5 jornadas. Bueno, entonces, los criterios de bloqueo son los maquinistas, el primero en sentido de fila, y la jornada en la que, o el día en que se la usa, es el segundo criterio que está en las columnas. Y acá en el interior del cuadrado están los tratamientos, en donde no puede repetirse ni en la fila ni en la columna el tratamiento. O sea que, ¿qué significa este B que está acá? Esa es la máquina B manejada por el maquinista 1 en la jornada de trabajo 1. ¿Qué es este D que está acá? Es la máquina D manejada por el maquinista 2 en la jornada 2. Y así es lo que es, así se interpretan estas letras. Y el valor que está acá es la cantidad cosechada por esa máquina en esa jornada y manejada por ese maquinista. Ese es el valor que nos dio. Entonces, ¿cuál es nuestro interés acá? Acá no nos interesa saber si los maquinistas son distintos entre sí o si las jornadas son distintas entre sí. Ya sabemos que son distintas, por eso estamos aplicando este diseño. Nuestro interés está en esta hipótesis, en las medias de las máquinas, que es la hipótesis que a nosotros nos interesa. Nosotros queremos saber si alguna de esas máquinas, o algunas, o más de una, es mejor que las otras, o diferente, porque la hipótesis de el análisis de la varianza solo nos dice si hay alguna diferente, no si es mejor, porque es de diferencia la hipótesis, al menos una difiere de las demás.
Bueno, y hay hipótesis que uno podría hacer para verificar si las filas y las columnas son distintas entre sí, pero estas no nos interesa. Esta es la hipótesis que a nosotros nos interesa. Igual que en bloque e igual que en diseño completamente aleatorizado. Solo que el diseño va cambiando porque vamos teniendo diferencias entre las unidades experimentales en base a un criterio que es el bloque o en base a dos criterios o dos fuentes de variabilidad en el caso del diseño en cuadrado latino. Para ir al análisis de esto, lo que vamos a hacer en primer lugar es tomar la tabla, así tal como está, y vamos a hacer las sumas de las filas y vamos a hacer la suma de las columnas y el total general, igual que hacíamos antes. Pero acá tenemos que hacer otro total más que no está, porque acá los totales que tenemos son los de los criterios de bloqueo, el criterio 1 que está en la fila y el criterio de bloqueo 2 que está en las columnas. Pero a nosotros nos interesan los tratamientos. Entonces vamos a tener que sacar de la tabla esta los totales y las medias de los tratamientos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a obtener la suma de cada tratamiento primero. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, si queremos A, nos fijamos. ¿Cuáles son los valores de A? A está aquí, vale 44, está acá, valor 39, está acá, 41 y está acá 46. O sea que la suma de los valores de A, 44 más 39 más 41 más 46, es la suma que estamos haciendo aquí. Y con esa suma sacamos el promedio. Bueno, ¿cómo? 170 dividido 4, es el promedio de A. Y hacemos lo mismo para B, para C y para D. O sea, estos totales que están acá es sumar todos los valores que corresponden a la misma letra. Si queremos B, va a ser el 50 que está acá, más el 46 que está aquí, más el 45 que está acá, y más el 47 que está acá. O sea, 50 más 46 más 45 más 47. Ese es el 188 que está acá. Bueno, si lo dividimos en 4, nos va a dar el promedio para ese tratamiento. Bueno, con esos totales, que ahora tenemos 3 totales. Tenemos totales de filas, totales de columnas y totales de tratamientos. Entonces con eso empezamos con el cálculo de las sumas de cuadrado, que básicamente siguen la misma idea de lo que ya hemos venido viendo. Entonces lo primero es el factor de corrección, que es el total general, que está acá en la tabla, este 694 que está acá, el total general elevado al cuadrado, dividido en r al cuadrado. ¿Por qué r al cuadrado? Recuerden que en bloques y en completamente aleatorizado, lo que iba en ese denominador era r por t, número de repeticiones por número de tratamientos. Pero como acá el número de tratamientos es igual al número de repeticiones, en definitiva lo que queda es r por r, y eso es igual a r cuadrado. Por eso dice ahí r al cuadrado, acá en el denominador, pero es la misma fórmula de antes. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora calculamos la suma de cuadrados total. Bueno, ¿cómo? Igual que lo que veníamos haciendo hasta ahora. Tomamos todos estos valores, los elevamos a todos al cuadrado, los sumamos y le restamos el factor de corrección. Y ahí tenemos la suma de cuadrados total. Y voy a volver a repetir porque no me voy a cansar nunca de decirle que esas cantidades jamás pueden ser negativas. Nunca.
Si les da negativa, están haciendo mal los cálculos. A pesar de que yo siempre les digo, los otros profesores siempre les dicen, cuando tenemos los parciales presenciales, siempre alguna mano se levanta en medio del parcial y dice, a mí me da negativo. Y nosotros le decimos, no puede dar negativo. Ah, no, debe ser que ustedes hicieron mal el ejercicio. No, no es así. Son propiedades de los números. Jamás puede dar negativo. Si da negativo, el cálculo está mal. Y eso es así. Hay que revisar por dónde está el error para encontrarlo. Bueno, vamos a la suma de cuadrado de tratamiento, que es igual que la que ya hemos visto. Son la suma de los totales de tratamiento que están acá, elevadas al cuadrado, dividido en la cantidad de repeticiones, menos el factor de corrección. Bueno, ahí está. Acá, perdón, estaba señalando acá, y nos da 83,25. Ahora vamos a las filas y las columnas, que eso es, digamos, lo nuevo. Bueno, pero es la misma idea, solo que ahora todos trabajamos con los totales de filas que están aquí para sacar la suma de cuadrados de fila y con los totales de columnas que están acá abajo para obtener la suma de cuadrados de las columnas. Entonces, bueno, acá en la de fila ponemos los totales de fila, cada uno al cuadrado, lo dividimos en la cantidad de repeticiones, le restamos el factor de corrección y ahí tenemos la suma de cuadrado de fila. Y en las de columna hacemos lo mismo, solo que con los totales de las columnas. Ahora, fíjense que acá los denominadores siempre son los mismos. Y claro, siempre son los mismos porque el diseño es cuadrado. Si hay 4 tratamientos, hay 4 repeticiones, hay 4 filas y hay 4 columnas. O sea, basta con que nosotros identifiquemos cuántos tratamientos hay o repeticiones. Sabemos que son iguales y todo va dividido en el mismo valor. Y por último va la suma de cuadrados del error, que es, como siempre, por diferencia, total menos tratamiento, menos fila, menos columna. Y en este caso, 8. Nunca negativo. Vuelvo a repetir, nunca negativo. Ninguna de esas cantidades puede dar jamás negativo. Hay muchísimas restas acá, por eso a veces si dividan mal o suman mal, puede que una no les dé, pero la otra les va a dar negativo. Entonces ahí hay que revisar bien los cálculos. Bueno, y después lo acomodamos a los datos en una tabla de análisis de la varianza, donde ahora vamos a tener los tratamientos, que esta es la parte que más nos interesa, porque sobre esta vamos a probar la hipótesis de igualdad de medias, la jornada, que es el criterio de bloqueo 1, y el maquinista, que es el criterio de bloqueo, creo que la jornada era el 2 en nuestro caso, y el maquinista el 1, sí, porque este es el que está en la fila y este es el que está en las columnas. Y después viene el error y el total. Bueno, las sumas de cuadrados ya las hemos visto. ¿Cómo se saca el total este? Bueno, es el número de repeticiones al cuadrado menos 1. O sea que acá tenemos 4 repeticiones. Bueno, si las repeticiones, las filas y las columnas, todo es lo mismo. O sea, mirando cualquier elemento del diseño identificamos. La cosa es que 4 por 4, 16. O sea, hay 16 datos en este cuadrado latino. Entonces, los grados de libertad van a ser el total de datos que hay, que son 16, menos 1. Bueno, las máquinas, ¿cuántos son? 4, menos 1, 3. Las jornadas, ¿cuántos son? 4, menos 1, 3. Maquinistas, ¿cuántos hay? 4, menos 1, 3. Como todo hay lo mismo, los grados de libertad de tratamiento, filas y columnas van a ser exactamente la misma cantidad, los 3. Y el error, como siempre, es diferencia entre el total menos la suma de estos 3. O sea, 15 menos 3, menos 3, menos 3.
15 menos 9, 6. Y los cuadrados medios se calculan como siempre. Esto dividido en este me da aquí. Este otro dividido en este me da acá. Este otro dividido aquí me da este otro. Y este dividido aquí me da este otro. Y los f, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cuadrado medio de tratamiento dividido cuadrado medio del error. Este dividido en este nos da este. Y ese es el único que nos interesa. Estos están, pero pueden ir, no ir, porque el que yo necesito es este, el de los tratamientos. Esto es variabilidad controlada en el experimento. Bueno, acá está hecho con Infostat. Acá el p-valor es 0.0014. ¿Me podría decir alguno de los que está escuchando la clase si este f es no significativo, significativo o altamente significativo? ¿Cómo, profe? ¿Me podrían decir si basado en ese p-valor la prueba f es no significativa, significativa o altamente significativa? Altamente significativo. Correcto, porque el valor de p es más chico que 0,01. Ahora, si hubiéramos trabajado con la tabla, bueno, ¿cómo entramos con la tabla? Igual que siempre, vamos a entrar en las columnas por los grados de libertad de los tratamientos, que en este caso son 3, y en la fila por los grados de libertad del error. O sea, entramos al 5% con 3, y los grados de libertad del error son 6, o sea que el valor sería 3 y 6. Acá, este sería el valor del 5%, 4,76. O sea, el F005 es 4,76. Ese era, ¿no? Sí, 4,76. 4,76. Y el F de 001, ya lo buscamos, con los mismos grados de libertad. Vamos a ir a la otra tabla, a la del 1%, con 3 y 6 grados de libertad, el valor es 9,78. Bueno, a nosotros nos dio 20,81. O sea, supera el valor del 5% y también en el 1%. O sea que también si lo hubiéramos hecho con la tabla a mano, también concluimos que la prueba F es altamente significativa. Pocos contestaron bien esa pregunta ayer en el control de lectura. ¿De qué significa ese 20,81? Eso es la relación entre la variabilidad de los tratamientos, explicada por los tratamientos, que es el cuadrado medio de los tratamientos, dividido en la variabilidad no explicada por los tratamientos, que es 1,33. Esta es la señal y este es el ruido aleatorio del experimento. O sea que la señal es 20,81 veces más grande que el ruido del experimento. Y esa señal es tan fuerte que nos lleva a decir que la prueba F se rechaza, la prueba nula, o sea, la hipótesis nula se rechaza en una forma altamente significativa. Porque el p-valor es muy bajito o porque supera los dos valores. Bueno, si hacemos la prueba de Tukey, la prueba de Tukey se hace igual que lo que hemos venido viendo. Se acomoda, se hace la tablita, se calcula la diferencia mínima significativa, todo lo mismo. Acá yo la hice con Infostat. Bueno, Infostat me dice que la diferencia mínima significativa es 2,83, digamos.
Y una vez hecha la prueba, bueno, me separa la máquina A del resto. La B, perdón, la B. Entonces, ¿qué concluimos? Que la máquina que tiene mejor rendimiento en cosecha es la máquina B, porque tiene la media más alta y esa media más alta difiere significativamente de todas las demás. O sea, la única que supera a las demás es la máquina B. Y las otras tres son iguales las tres y están en un nivel inferior a la B. Bueno, ¿cómo lo hacemos en Infostat? Bueno, vamos a hacerlo. La carga de los datos en Infostat, perdón, no es este el archivo. Ya lo abro al archivo correcto. Me confundí ahí de archivo. Acá está este. Ahí está. Bueno, ahora, cada uno de los datos, vamos a poner los datos acá arriba, así vemos bien porque estamos cargando así. Más, un poquito más. Acá. Ahora, tenemos que cargarlos en tres columnas. Uno que representa las filas, que es la primera columna, los maquinistas. Otra columna que representa las jornadas, que es el segundo criterio de bloqueo. Y otra columna que representa los tratamientos, que en este caso son las máquinas. Entonces veamos cómo cargamos. Este 50 es el maquinista 1. En la jornada 1 es la máquina B y el valor fue 50. O sea, lo que tenemos que identificar nosotros para que Infostat lo pueda hacer es ese dato, de qué fila, de qué columna y de qué tratamiento procede. Veamos el segundo, el 45. El 45 es el maquinista 1 en la jornada 2 y el valor corresponde a la máquina C. Y ese es el 45. Entonces así seguimos identificando todos los valores que están en esa tabla. Una vez que la tenemos cargada la tabla, vamos a estadísticas, análisis de la varianza. Vamos a poner como variable dependiente la columna que tiene los valores numéricos, que es la cosecha. Y acá en variables de clasificación vamos a poner las tres criterios de clasificación que tenemos. Las filas, las columnas y las máquinas. O sea, los maquinistas, la jornada y las máquinas que son los tratamientos. Damos a aceptar. Ven, ya queda ahí. Siempre marcamos los residuos y los predichos para hacer el análisis de los supuestos. Vamos a las comparaciones y ahí le decimos prueba de Tukey o Duncan podría ser la que elijamos usar y le indicamos para quién. Como les mencioné, a nosotros la comparación que nos interesa es la de los tratamientos, que en estos casos son las máquinas. Maquinista y jornada son factores de bloqueo. No nos interesa comparar las medias. Eso es control local de variabilidad exógena. Entonces no comparamos las medias para eso. Bueno, damos a aceptar y ahí nos sale la tabla. Cuando hacemos cuadrado latino siempre va a dar ese cartelito Infostat. No le hagan caso, no le hagan caso a ese cartel. No hay ningún problema, está bien hecho. Bueno, acá tenemos la precisión del experimento, que es 2,66. Y acá está la... máquinas, perdón. Estoy poniendo maquinista. Máquina. Esa es la prueba F que a nosotros nos interesa, que es la misma que hemos visto recién. Y nos dice que es altamente significativa. No nos dice, nosotros sabemos basado en los resultados. La computadora hace los cálculos, pero la teoría
la sabemos nosotros. O sea, ¿qué significa esta F? Que es el estadístico de prueba, eso lo sabemos nosotros. ¿Qué estamos probando? La hipótesis de igualdad de las medias de las máquinas. Eso lo tenemos que saber nosotros. ¿Y qué significa este número? Eso lo tenemos que saber nosotros. ¿Qué significa? El programa no nos dice nada, solo nos hace los cálculos. ¿eh? Bueno, y acá nos da la prueba de Tukey y bueno, nos dice que la máquina B, la B es la que es significativamente distinta de las demás. Bueno, y esto sería cuadrado latino. Ahí está explicado. Tenemos en la cartilla que les mostré recién de práctica, les hemos resuelto un ejercicio más. Y los demás son para que ustedes practiquen un poquito, ya sea usando la máquina, o sea el infostat, y también calculando a mano. Bueno, con esto terminaría la clase de hoy, chicos.